Una pista, y de nuevo, Judas está antes de Apocalipsis. Muy bien. Judas 1, versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el verso 3 y después vamos a orar. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez, dada a los santos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, en esta tarde venimos delante de tu presencia para rogarte que tu Santo Espíritu sea en nuestros corazones en esta tarde para aprender de tu palabra y reconocer cuál sea tu buena voluntad para con nosotros, agradable y perfecta. Redarguye nuestras vidas, Señor, con tu palabra, reconociendo que muchas veces somos faltos en cosas que ni siquiera sabemos que estamos fallando. Ayúdanos a entender. Abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley y que asimismo tú purifiques nuestras almas, nuestros corazones y podamos vivir una vida que lleve gloria a tu nombre, Señor. En esta tarde te lo pedimos y también, Señor, te pido por el que ha de exponer tu palabra, que tú uses, Señor, tu palabra, sabiendo que somos débiles y como lo decía el apóstol Pablo, que con nuestra boca podemos persuadir a los hombres, pero a ti te es manifiesto lo que en verdad somos. Y esto es lo que debe de repercutir en nuestras conciencias, Señor, sabiendo que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de nuestras obras, sean buenas o sean malas. Te lo pedimos así, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos. Dando un contexto muy breve y pequeño de lo que nosotros vimos hace como 4 semanas, del primer sermón introductorio de la carta de Judas, nosotros nos enfocamos a aprender quién era el escritor de esta carta. Y como bien aprendimos, nosotros en la escritura encontramos que este Judas no es uno de los apóstoles, es uno de los medios hermanos del Señor Jesucristo, porque él hace una referencia a Jacobo, el que era el líder de la iglesia de Jerusalén, el cual tampoco era un apóstol, eran los medios hermanos de Jesús. Y asimismo, él le está hablando a la iglesia en general, porque es un llamado universal de todas las características que las personas tienen dentro de la iglesia de Dios. Él no se está refiriendo a ciertas personas en un punto geográfico, como lo hacía el apóstol Pablo o el apóstol Pedro, a los efesios, a los gálatas, a los romanos. Aquí no podemos encontrar eso, podemos encontrar características de personas que tienen esos distintivos de que han sido llamados por el Señor, santificados y guardados en Jesucristo, en el versículo 1. Y al final en el versículo 2 son las cosas que Judas les llama a tener, o es el deseo de Judas para con la iglesia de que debe de abundar con nosotros. Misericordia y paz y amor o sean multiplicados. Teniendo este muy breve y corto contexto, nosotros vamos a adentrarnos en el capítulo número 3 y este es el propósito de la carta de Judas. Muchas cartas
que tú puedes encontrar en el Nuevo Testamento, no vas a encontrar exactamente, literalmente, el propósito del autor para escribir la carta. Pero uno de los distintivos de Judas es que él sí te escribe, yo te escribo esto por esto. Él tiene una intención muy clara y eso es lo que encontramos en el versículo número 3. Dice la palabra de Dios: amados, por la gran solicitud, esa palabra se puede traducir como un anhelo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El propósito, te escribo para que contiendas de una forma ardiente. Ese es el propósito de la carta de Judas, contender ardientemente por la fe. Nosotros vamos a dividir este verso número 3 en 3 partes. Si estás tomando nota, el título de ese sermón lleva por nombre: Iglesia, contiende agonizantemente. La primera sección o bloque de las divisiones de ese sermón, el primer punto es la motivación de Judas. El segundo es la encomienda. Y el tercero es el objeto de esa encomienda. Motivación, encomienda y objeto de la encomienda. Vamos a el punto número 1, que es la motivación de Judas en esta carta. Nosotros podemos notar que Judas, al introducir su propósito de la carta, él los llama de cierta forma. Les dice: amados. El propósito está a la vista, pero él tiene esta motivación tan grande en su carta, ya que podemos ver que a través de toda la carta, al menos, hay 3 veces en las que Judas llama amados a los cristianos. Versículo 3, amados. Versículo 17, pero vosotros, amados. Versículo 20, pero vosotros, amados. Es decir, hay una redundancia en el llamar amados a los cristianos de la iglesia de Dios, y este es el motor, esta es la gasolina que impulsa a Judas para escribir a los hermanos alrededor de todas las iglesias del mundo para que sean cuidados de las falsas doctrinas y de las falsas enseñanzas. Al ver en peligro la grey de Dios, Judas les escribe tal como el apóstol Pablo lo hace con Timoteo. El apóstol Pablo, siendo el padre espiritual de su hijo espiritual Timoteo, él le escribe de esta forma. Primeramente encomendándole que se ocupara de la exhortación, de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pues haciendo esto, él se va a salvar a sí mismo de muchos errores y de muchos males que podrían venirle. Es una preocupación genuina de Pablo. Esa es la clase de amor que nosotros podemos ver a lo largo de todas las Escrituras como amorosas exhortaciones de hermanos a otros hermanos, intentando de que el que está tambaleando, casi que rozando en la herejía y caminando en pecado, tú puedes ver que lo llama al arrepentimiento para que esté en la verdad de Dios. Tenemos al menos, y me pareció bien tomarlos estos ejemplos, 3 ejemplos. Y el primero es la exhortación del apóstol Pablo al apóstol Pedro. Y esto lo podemos encontrar en el capítulo número 2, versículo 11 al 14 de la carta a los Gálatas. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo, viendo la actitud doble moral o hipócrita del apóstol Pedro, al vivir él de una forma como un gentil, cuando estaba con los judíos, él condenaba a los gentiles, siendo que él mismo vivía de esa forma. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Públicamente, delante de todos los hermanos de los judíos que estaban ahí,
le recriminó y lo exhortó llamándole al arrepentimiento. ¿Por qué? No porque a Pablo le caía mal Pedro, sino porque amaba a Pedro siendo un apóstol al igual que él. El segundo ejemplo, mis hermanos, es en segunda de Samuel, capítulo 12. Y ustedes conocen esta historia. Cuando Jonatán, usado por Dios, le cuenta una historia de una forma muy cautelosa a David para que se diera cuenta de que la persona de quien se estaba hablando de esta historia era él. Cierto hombre tenía cierta ovejita, que llegó un hombre malo, le quitó la única oveja que tenía y David concuerda de que ese hombre era muy, muy malo. Ese hombre debe morir. Y Jonatán le dice, ese hombre eres tú. No porque Jonatán le caía mal a David, sino porque Jonatán amaba a David. Por eso lo reprende. Y el tercer ejemplo, y esto es más como una instrucción para que permanezcan en la verdad de Dios y que si alguno de nosotros está errado, que no estamos exentos en tener ciertas creencias y estamos expuestos a caer en errores o fallas doctrinales, podemos ver un ejemplo de eso, de instrucción, en el libro de los Hechos. Si te acuerdas de Priscila y Aquila, cuando vieron a un varón poderoso y dotado en las Escrituras llamado Apolos, al momento de él predicar el camino de Dios, se dieron cuenta que lo que estaba predicando tenía verdad, tenía cierta razón Apolos. Pero en el capítulo 18, versículo 24 al 27, se dice que Priscila y Aquila tomaron aparte a Apolos para instruirle más correctamente el camino de Dios. ¿Qué quiere decir? Está bien tu predicación, Apolos, pero déjame decirte algo. El Señor nos dejó un poco más extendida la doctrina. Déjame explicarte con más detenimiento para que puedas predicar mejor el camino del Señor. No es que le dijeron, ya no tienes que predicar. No es que le dijeron, estás mal de bote pronto. No. Ellos amorosamente instruyeron a Apolos para que lo hiciera de una mejor forma. Y ese es el amor que Judas, al ver a la iglesia en peligro de las falsas doctrinas y de los falsos maestros que dentro de la misma iglesia esparcían. Un falso maestro nunca te va a venir de afuera. Un falso maestro puede estar aquí, incluso lo puedo ser yo, si no conoces la verdad de Dios y no sabes qué es lo que te están enseñando. Es por eso es que esta exhortación de Judas lo hace de una forma amorosa. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que este llamamiento de Judas, nosotros cuando se nos hace esa reprensión, debemos de tener la misma actitud que el salmista en el Salmo 141, versículo 5. Que el justo me reprenda, me castigue, será un favor. Y que me reprenda será un excelente bálsamo. De tal manera que podamos examinar nuestras vidas y reflexionar si lo que nuestro hermano nos está diciendo en el momento tiene razón. Si estoy medio tambaleando, casi que rozando del error doctrinal, o caminando en pecados que a mis ojos no son graves, son mínimos, pero que son una constante en mi vida, que los hermanos todos lo pueden ver. Debo de examinarme primeramente si el hermano verdaderamente tiene razón a la luz de las Escrituras. Ahora, de la misma manera nosotros al exhortar y animar y reprender a nuestros hermanos debemos de hacerlo con una actitud que la Escritura misma nos demarca. Y lo que hemos venido aprendiendo en las clases de eclesiología del libro de Alexander Strauch, Si os mordéis y os coméis, es que la reprensión debe ser de una forma espiritual. Y el primer punto que estamos viendo, que hemos visto, es de una forma amorosa. ¿Se acuerdan? Debemos de actuar ante los conflictos dentro de la iglesia de una forma espiritual. Y parte de ser espiritual es actuar de una forma amorosa, considerándote, sabiendo que tú mismo también puedes ser tentado. Y yo le decía a mi esposa hoy en la mañana que ayer en la tarde el Señor
trajo a mi conciencia un deseo de exhortación para la iglesia de Dios. Con el deseo de decirle, hermanos, les animo a que lleguen temprano, que busquen honrar al Señor y que yo llego tarde, ¿verdad? Pero eso me hizo aprender que ni yo estoy exento de llegar tarde, ¿verdad? Aunque tú puedes tener una constante de ser disciplinado en los caminos del Señor, no debes de descuidar el mirarte a ti mismo sabiendo que eres de la misma materia que tu hermano, de carne. También eres pecador. Entonces nosotros debemos de tratar a la iglesia del Señor en el momento que vemos que están en peligros de las falsas enseñanzas y de los falsos maestros con un amor tierno, exhortándolos a volver y llamarlos al arrepentimiento si están incurriendo en ese tipo de pecados. Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y nuestro hermano tocaba los versículos de Efesios 4, cuando el Señor nos dice que Él dio dones a la iglesia mediante personas que son pastores, maestros, evangelistas, etcétera. Pero eso lo hizo con un propósito a fin de capacitar a la iglesia, a fin de que todos crezcamos a la estatura del varón perfecto de nuestro Señor Jesucristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, crezcamos. Perdón, se me pasó algo. Sino que siguiendo la verdad en amor. Eso es una cláusula. No dice simplemente seguir la verdad, porque a muchos de nosotros nos encanta ser muy claridosos y decirle las verdades a la gente. Pero la Escritura nos está diciendo, siguiendo la verdad en amor, para que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y este es el fin de la reprensión y la exhortación para volver a tu hermano del error doctrinal, para que él crezca, no para hacer leña del árbol caído. Proverbios 27, versículo del 5 al 6. Y si tienes la oportunidad de memorizar este versículo, sería un muy buen aliciente para tu alma. Proverbios 27, versículo del 5 al 6. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Entonces, Judas tenía una gran solicitud de escribirles a los hermanos, dándonos a entender que desde hace ya mucho tiempo tenía la intención, el anhelo, pero el punto de quiebre para decir hasta aquí, ya no puedo soportar sin escribirles a los hermanos, era que ellos se encontrarían en un peligro inminente de falsos maestros y corrupción moral a causa de sus herejías. Porque nosotros podemos seguir postergando ciertas cosas que tenemos que hablar con los hermanos que probablemente no son tan graves o son minúsculas. Pero cuando tú ves a tu hijo o a tu familiar, a tu hermano que amas en un peligro inminente, lo primero que haces es actuar e ir con él y tratar el tema con él porque verdaderamente lo amas. Hay cosas que podemos quizás tomarnos el tiempo y postergarlas un poquito, pero hay cosas que no. Y cuando se trata de la doctrina de Dios, no podemos dejar pasar de lado esas cosas, de la divinidad de Cristo, de la Trinidad de Dios. Imagínate que un hermano, oye, pero yo no creo que sea tan grave eso de la divinidad de Cristo. Quizás otras personas pueden pensar de cierta forma. Y que esté aquí y que sea miembro. ¿Cómo podemos dejar pasar esas cosas y que comience poco a poco a compartir su punto de vista y que otros hermanos empiecen quizás en la iglesia son muy estrictos? De ninguna manera. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto.
No podemos decir que amamos a nuestros hermanos y de nuestra boca que salgan flores, pero si en verdad no tratamos ese tipo de actitudes y errores, verdaderamente no amamos. Importunos, importunos son los besos del que aborrece. Básicamente es amarlo entre comillas, saludarlo, orar por él, por ciertas necesidades básicas, pero prácticamente lo estás aborreciendo. Por lo tanto, uno de los impulsores o los boosters más fuertes para la iglesia de Dios es el amor. El amor genuino, no el amor de los labios hacia afuera. Ese es el impulsor más grande. A pesar de que implique que cuando tú te acerques con un hermano y su primera reacción sea el rechazo, recuerda, fieles son las heridas del que ama. Si tú amas a tu hermano, y tú sabes que la reacción del hermano al exhortarle al arrepentimiento o al volver a la verdad de Dios va a ser un rechazo, tienes que tener en tu mente, yo no lo hago por mí. Primeramente yo lo hago por amor a Dios y después por amor a Él. Tú no puedes tener una gran solicitud por tu hermano, un anhelo por procurar su bien espiritual si no amas a tu hermano. El deseo intenso de Judas de escribirle de la común salvación a los santos puede asemejarse a la búsqueda que tú tienes con tu hermano constantemente para hablar temas doctrinales de la vida piadosa y del camino de una vida en santidad, de tal manera que esto repercuta no simplemente en la acumulación de la información en el cerebro para que andes helado y con un corazón vacío, sino para que crezcamos a la estatura del varón perfecto, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es algo que procuras con frecuencia realizar? ¿Buscas ser intencional en reunirte con tus hermanos para que puedas tener conversaciones de fe? Es ahí donde demuestras el amor por los hermanos y nuestro anhelo en serles de edificación. No debemos tener la misma actitud pecaminosa de los pastores sobre los cuales Isaías escribe. Isaías 56, versículo 10 al 11. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos y cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. No podemos decir que amamos a los hermanos si caminamos cada quien por nuestro lado y no me importa lo que le pasa al hermano y lo veo el domingo. Y lamentablemente carecemos de amor en la congregación. El amor es la motivación de Judas, pero vemos que él cambia su discurso diciendo que le había sido necesario escribiros exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe. Punto número 2. Esa es la encomienda de Judas para la iglesia. Originalmente, Judas quería alentar a sus lectores respecto a la salvación que tenemos en común como resultado del amor incondicional del Padre por aquellos que Él ha predestinado y salvado en Cristo antes de la fundación del mundo, que era lo que leíamos con nuestro hermano en el Efesios capítulo 1. No obstante, sintió esa necesidad en su corazón de cambiar la intención inicial de la carta y en su lugar hablar sobre la necesidad de defender la fe. Pablo, hablando en 1 Corintios 9 sobre el sostenimiento de los ministros, él dice que él no tiene esa osadía, aunque tiene por derecho el recibir el sostenimiento de parte de las iglesias por predicar el evangelio. Pero él dice algo muy importante. Yo no uso de ese derecho, aunque tengo derecho.
¿Es poco recibir de ustedes lo material si sembramos en vosotros lo espiritual? Y él dice, en el versículo 11 del capítulo número 9, porque si predico del Evangelio, no tengo de qué gloriarme. Ay de mí si no predico el Evangelio, porque me es impuesta la necesidad. Es decir, en la vida de Pablo es una necesidad básica que en las cosas que él hiciera, por donde caminara, él tenía la necesidad de hablarles de Cristo a todas las personas para que conocieran el mensaje del Evangelio y pudieran ser salvas. Y si tú lees el libro de los Hechos, tú te vas a dar cuenta que es verdad. Al rey Agripa, sin temor, casi me persuades de ser cristiano. Pero era una necesidad básica en el corazón de Pablo, el predicar el Evangelio. Y para Judas, la necesidad de Judas, dice, era necesario para mí, ya no podía soportarles sin escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe. ¿Y de qué manera podemos entender esto que está hablando Judas? Estas necesidades básicas que nuestros organismos deben suplir, como comer, dormir, respirar, sea que cuando corres que te falta el oxígeno porque llegamos a cierta edad y nuestro cuerpo va decayendo poco a poco, son necesidades vitales para nosotros. Y si tú viviste o sabes nadar, viviste cerca al mar y has tenido, se va a escuchar medio raro, ¿verdad? Pero la oportunidad de casi ahogarte, te vas a dar cuenta que cuando te falta el aire, es una necesidad el querer salir del mar para tomar aire. Ahora aplica eso por ver a tus hermanos en peligro, sabiendo que constantemente el hermano nuevo en la fe les está abriendo la puerta a los testigos de Jehová. O sea, tú no puedes voltear la mirada hacia otro lado y ver ese tipo de acciones en la vida de nuestros hermanos. Y de la manera en cómo nos exhorta Judas, es de una forma ardiente, contender ardientemente. Y vale la pena notar aquí la palabra traducida del griego, mis hermanos, que noten en sus Biblias, en Judas 1:3, dice, ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis. Esa palabra se puede traducir como luchar o defender. Y las que le sigue, ardientemente. La palabra griega que se utiliza ahí es epagonizomai, de donde nosotros recibimos a nuestro español la palabra agonizar, que es la misma raíz de esta palabra. Entonces, el llamado de Judas de defender la fe contra la corrupción teológica y moral de los falsos maestros es de una que nosotros tenemos que tener ese sentido agonizante por ver que la verdad de Dios no solamente se predique, sino que se viva. Porque recuerda que nosotros debemos de buscar la pureza doctrinal, pero al mismo tiempo las implicaciones que trae esa misma doctrina. No solamente el que podamos tener un credo de confesión 1689, sino que también vivamos acorde a esa creencia. ¿Y cómo debemos hacer eso? Lamentablemente, y no me gusta poner ese tipo de ejemplos, pero creo que lo vas a entender y va a quedar grabado en tu memoria. Hace poquito ocurrió un catastrófico accidente en Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde ocurrió cierta volcadura. Y en uno de esos testimonios tan trágicos, cuando un muchacho estaba agonizando, y probablemente ya lo escuchaste, manda un audio por WhatsApp a su mamá diciendo, yo creo que ya no voy a salir de aquí, dile a todos que los amo, que los quiero, pero yo me estoy consumiendo.
Estaba a punto de morir, mandando un mensaje a su familia diciendo que los ama. ¿Cómo podemos nosotros, de esa misma forma que Judas nos está diciendo aquí, luchar y contender ardientemente, agonizar por esa fe, viendo que nuestros hermanos están desviándose? Es lamentable que estemos tan pasivos y tan quietos al ver los errores, los pecados de nuestros hermanos. Cuando se trata de apologizar, de hacer una defensa de la fe, no debemos hacerlo de una forma que parezca que en nuestra cabeza salen tres zetas. Hace mucho tiempo nuestro hermano hablaba acerca de los afectos en nuestro corazón y lamentablemente nos sumergimos en tanta vanidad en este mundo que cuando se trata de hablar de la fe ya no lo hacemos como cuando lo hacemos de un partido de fútbol, que como cuando lo hacemos del béisbol, que cuando lo hacemos de las noticias. ¿Por qué? Porque hay más dentro de nuestro corazón de este mundo que de la palabra de Dios. Al apologizar, hacer una apologética, somos llamados a presentar esa defensa de una forma que parezca que creemos verdaderamente. Y hay una historia de un puritano, no recuerdo el nombre, quizás usted sí, que le decían, oye, pero ¿por qué tú vas a escuchar a ese predicador si ni siquiera eres cristiano? Ah, es que yo no creo lo que él predica, pero él sí. De tal manera que puedan ver nuestras vidas, nuestros rostros, que cuando hablamos de la verdad de Dios, que cuando le digo al hermano, por favor, considera esto, yo sé que puede parecer chocante para ti, pero veo que estás caminando en el error y en pecado, y mi intención es que vuelvas al Señor, es que nuestro hermano sienta o vea que lo hacemos con un amor genuino, genuino, de todo corazón, y no solo palabras. Ahora, ¿y cómo debemos hacer esto nosotros, mis hermanos? Si tú tienes una Biblia de las Américas, y yo sé que la mayoría tiene 1960 de la Reina Valera, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Pablo le escribe a Timoteo diciéndole, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Ahora, aquí hay un cambio. La Reina Valera dice que maneja bien la palabra de verdad, pero la Biblia de las Américas, que es una forma un poco más precisa, lo que trata de decir, que maneja con precisión la palabra de verdad, significa que el ministro de Dios, Timoteo, debía de conocer tan claramente, casi que como la palma de su mano, para explicar la palabra de Dios, como los doctores lo hacen al operar el corazón. Si un doctor al momento de operar le tiembla la mano como a mí y se va tantito de lado, ya echó a perder todo. Tiene que hacerlo con una precisión de tal manera que pueda hacer bien su trabajo. Un ministro de la palabra de Dios, un creyente, no solamente los diáconos, los pastores, los oficiales, sino toda la iglesia debe conocer con precisión la palabra de verdad para que pueda proclamar con precisión esa palabra. Y que al momento de que nosotros nos toca contender ardientemente por la fe de una forma agonizante, no lo hagamos con mero emocionalismo, sin tener el conocimiento. Porque si tú tienes puro conocimiento sin tener ese sentido agonizante por defender la palabra de Dios, básicamente, ¿de qué sirve? Pero si tú tienes ese sentido agonizante por defender la palabra de Dios, pero no tienes el conocimiento, ¿también de qué sirve? Tienes que conocer con precisión la palabra de verdad.
No se trata de caracteres, si eres una persona cohibida, si eres una persona extrovertida. No se trata de eso, mis hermanos. Ya que cuando algunos que te rodean dicen cosas acerca de la Biblia y de la fe que no son ciertas, sea cual sea tu forma de desenvolverte en este mundo, tú deberías de responder, no deberías de responder como yo creo o yo pienso. Más bien, la Biblia dice, la Biblia dice esto. Puedes ser una persona muy callada, por tanto puedes ser una persona muy extrovertida, pero tu mandato es a decir, la Biblia dice esto. Y te voy a poner un ejemplo, y como ustedes ya muchas veces han visto en nuestra vida, en nuestra familia, García Ladino, somos muy propensos a enfermarnos de las vías respiratorias. Y el día de ayer fuimos con un doctor que se apellida Sánchez. Y él nos mandó con un alergólogo, porque mi esposita lamentablemente ahorita estaba un poquito enfermita. Y él nos decía, mira, yo tengo muchos colegas que participan en esto de la medicina, pero a veces nos falla al dar cierto medicamento, al dar ciertas recomendaciones. Pero ahorita, mira, yo ando filoso como una navajita y si alguien me manda con cierta receta y veo tu caso, yo tengo toda la potestad y libertad de decirle que está mal, porque yo recientemente estudié lo de alergología. Dándonos a entender, aquí está, mira, aquí está mi título. Y nos mostró el diploma, ¿no? ¿Qué estaba dando a entender este amigo, este doctor? Bueno, yo he estudiado, yo he aprendido y sé lo mismo que el mejor alergólogo del mundo. Y puedo responderte con precisión la información que tú necesitas para tu caso de enfermedad. ¿Qué es exactamente lo mismo? Lo que un cristiano debe de hacer. Cuando busca en la palabra del Señor, responder con precisión y decir, la Biblia dice. La Biblia dice. Yo, no es yo creo, yo pienso. No podemos hacer apologética, mis hermanos, defender la fe, responder a las personas si nosotros carecemos del conocimiento. Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Estar siempre preparados. Y yo recordaba cuando recién conocí a mi hermano Carlitos y también era mi primer año de convertido cuando el Señor me salvó. Y tenía muy en claro esta, esta frase en mi mente, que un cristiano siempre debe estar preparado para dos cosas, para predicar el Evangelio y para morir. Si tú eres cristiano, debes estar preparado para esas dos cosas, para morir hoy, ahorita mismo, y presentarte delante de Dios, y para predicar y compartir el Evangelio. Siempre preparados. Pasamos al tercer punto, mis hermanos, el objeto de la encomienda. Y nos anclamos, ponemos nuestra mirada en la última sección del versículo número 3, por la fe que ha sido dada una vez, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué significa esto? Encomendada una vez y para siempre, una vez por todas. ¿Y de cuál fe es la que está hablando Judas aquí? Porque a través de toda la escritura podemos ver diferentes significados de lo que la fe es. Si tú vas a Efesios 2, versículo 10, te vas a dar cuenta que Pablo está hablando acerca de la justificación y utiliza la fe como un sinónimo de la justificación, diciendo que es por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Si tú vas a Hebreos capítulo 11, versículo 1, te vas a dar cuenta que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no podemos ver. Es una esperanza que nosotros tenemos en aquellas cosas que
no están a la vista. Pero de la fe de la que está hablando Judas no es de esa forma. La forma es en el conjunto de doctrinas que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles. Es decir, tenemos la revelación completa en las Escrituras, de tal manera que nosotros no necesitamos una revelación fresca porque todo lo tenemos aquí. El Señor ya habló y ya nos dijo qué es lo que quiere para nosotros, y una de esas cosas más claras que quiere para nosotros es nuestra santificación, que es lo que habla Primera de Tesalonicenses. Pero nosotros aquí, dice Judas, por la fe que ha sido una vez dada a los santos, significa que nosotros debemos edificarnos constantemente en esa fe. Y voy a citar aquí, mis hermanos, la confesión que nosotros nos adherimos como iglesia en el capítulo número 1 del párrafo 1 de la Confesión Bautista de Londres en 1689. Y dice: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento y obediencia salvadores. La Santa Escritura. Pero la confesión continúa diciendo que aunque a la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, el amor, la paciencia, la misericordia, la sabiduría de Dios, que dejan a todos los hombres sin excusa, es decir, la revelación general, esta revelación general no es suficiente para tener el conocimiento de el Señor necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en varias ocasiones y de diversas maneras, con miras a la mejor preservación y la propagación de la verdad y para la firmeza y consuelo de la iglesia y contra la corrupción de la carne, la maldad de Satanás y del mundo, poner la misma completamente por escrito, la cual hace que las santas escrituras sean muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Aquí está todo. No hay revelaciones frescas, ya no hay profecías. Aquí está todo. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué trabajo debo obtener? Aquí está todo. La verdad de Dios no necesita ser cambiada, trastocada, maquillada, darle un nuevo sentido para que la gente que está escuchando el sermón no se aburra y bostece. No necesita ser cambiada. La verdad de Dios permanece para siempre y es la misma que cambia los corazones de aquellos que son humildes y tiemblan ante la palabra del Señor. Ahora, algo a notar importantísimo. ¿Qué dice Judas? ¿A quién se le encomendó esa fe? Por la fe que ha sido una vez dada, ¿a quiénes? A los santos, a toda la iglesia, no solo a los pastores, no solo a los oficiales de la iglesia, a los que están aquí y presiden delante, sino a todos y cada uno de los que están en la congregación local y que han sido salvos. Esta es una responsabilidad de todos y no solamente del pastor. Primera de Timoteo 3, versículo 14 al 15, Pablo le escribe a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, que todos nosotros, los que hemos creído, cumplimos con la función de tener como una columna el sostener la verdad. Independientemente de que todo el mundo esté en contra y que diga falsas enseñanzas de la Escritura, la iglesia de Dios, no solo los ministros, no solo los pastores, no solo los oficiales, toda la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Todos somos responsables.
De la misma manera, Pablo escribiendo a Tito, en Tito 1:9, dándole las características de un hombre prospecto al ministerio para que al final aplica a todo cristiano, no solamente el prospecto del ministro. Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? Para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor. Nuestro hermano Carlos decía en unos sermones pasados que nosotros no podemos retener la palabra del Señor si no pasamos tiempo en la palabra del Señor. Es necesario que atendamos con diligencia las cosas que nos han sido enseñadas tal como se nos ha dejado por los apóstoles, los profetas y el Señor Jesucristo. Timoteo, segunda de Timoteo 2, versículo 1 al 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otro. Básicamente, lo que Pablo le dice a Timoteo y a Tito, lo mismo que yo recibí del Señor Jesucristo y que te estoy pasando a ti como un estandarte, como los corredores de los de 4%. Eso es lo mismo que quiero que le enseñes a la iglesia. Primera de Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Lo mismo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Nuestra responsabilidad es predicar, proclamar y compartir la verdad del Evangelio tal como la recibimos de las Sagradas Escrituras, sin añadir ni quitar, de manera que nosotros podamos cumplir con la misión de contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez y para siempre, una vez por todas, a los santos, a la iglesia de Dios. ¿Y cómo podemos hacer esto, mis hermanos? Sin adelantarme mucho y sin profundizar mucho. En Judas, ahí mismo, Judas nos dice las formas en que nosotros podemos cumplir con estas exhortaciones de Judas, de él mismo. Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, y otra vez, es el conjunto de doctrinas autoritativas de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Eso es una de las formas en que nosotros podemos combatir las falsas enseñanzas contra los falsos maestros y la corrupción moral. Y la segunda es orando en el Espíritu. Y hay una promesa de parte de Dios que una de las funciones del Espíritu Santo para nuestras vidas es que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas. Yo he visto a muchos ancianitos, muchas personas de 80, 90, muchos años, que no se acuerdan de cómo se llaman sus hijos. A lo mejor tuvieron 8, 9, y, hey, tú, no se acuerdan cómo se llama. Pero si esa persona a lo largo de toda su vida permaneció en las Santas Escrituras, te va a recitar los versículos. Bueno, uno pudiera decir, lo estudió toda su vida, pero una de las funciones del Espíritu Santo es recordarnos toda la verdad. Pero es necesario que también nosotros pasemos tiempo en la verdad de Dios y que el Espíritu Santo obre en nosotros. Son cosas concomitantes, van de la mano, y no podemos simplemente descansar y echarnos en la cama esperando que el Señor por obra nos aparezca todos los versículos para poder contender ardientemente por la fe. No se puede. Y me gustaría, ya para terminar, mis hermanos, dar 3 aplicaciones. Si gustas anotarlas, son 3 breves aplicaciones. Número 1. Si amas a alguien, no debes ser cómplice de su extravío. Si lo ves errando en la verdad doctrinal o en la práctica, llámalo aparte.
incomódate, métete en ese lío con mansedumbre y humildad. Pero si tú eres a quien se le está exhortando, escucha a tu hermano antes de que dentro de ti salga ese abogado interno que todos tenemos para justificarnos. Posiblemente tu hermano sea el eco de la voz de Dios, no la voz de Dios, sea el eco de la voz de Dios que has estado ignorando por todo este tiempo. Busca a tu hermano, a quien amas, llámalo aparte, incomódate, métete en ese lío con mansedumbre y humildad. Y si te están exhortando a ti, a mí, debemos de escuchar antes de justificarnos a nosotros mismos. Probablemente es Dios quien nos está hablando por medio del hermano. Número 2, te animo a que te instruyas. Busca tu formación teológica. Así no tengas un llamado al obispado. ¿Cómo piensas defender de forma diestra la fe si eres un ignorante de las Escrituras? Y lo que decía mi hermano en el estudio acerca de la responsabilidad que tenemos los unos para con los otros, sobre de enseñarnos, exhortándonos unos a otros. Esta es una labor de toda la iglesia. Es una labor para con los tuyos, con un conocimiento puro, humilde, con un espíritu de servicio para con tus hermanos. No se trata de un conocimiento despiadado y de disputas necias por medio de memes en redes sociales. No, las redes sociales no son para ahí en el comentario donde todos lo vean. No, es en la iglesia local, aquí, llamando aparte al hermano. Instrúyete en la formación teológica, conoce la palabra de Dios para que así puedas servir a los hermanos, las mujeres más grandes a las mujeres más jóvenes, los hombres mayores con los hombres jóvenes. De esa manera es como el Señor nos ha llamado. Y número 3, para terminar, quita la idea errónea de tu mente de que la vigilancia, la enseñanza, la exhortación e instrucción corresponde solo a los oficiales de la iglesia, porque la fe se le dio a todos los santos, no a los pastores solamente, no a los que predican solamente, a toda la iglesia. Tú no querrás ser el perro mudo, como dice Isaías, el atalaya ciego, que cuando no hizo su parte, cuando sus hermanos, la preciosa iglesia a la que asistes, se vio en medio de un peligro que tú pudiste advertir y no lo hiciste. Al venir aquí, como dice nuestro hermano Javier, solamente hemos hecho la mitad. Te presentaste, te sentaste a escuchar la predicación, a cantar, pero solamente has hecho la mitad de tu labor. La otra mitad la completas cuando sirves a tus hermanos siendo de edificación en el contexto de la iglesia local. Lo que presupone que debes de congregarte constantemente. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada, que ha sido una vez dada a los santos. Vamos a orar.
Padre,